Bueno, lo que vamos a ver ahora son ejemplos de algunas funciones que son transformaciones lineales y otras que no son transformaciones lineales. Bueno, entonces, por ejemplo, las primeras son transformaciones lineales. Por ejemplo, si tomamos esta función de un espacio vectorial B en otro W, definida por, bueno, y a cada vector de B le corresponde el vector nulo de W. Esta es una transformación lineal y la vamos a llamar nula, ¿sí? Es lo que le asigna es a cada elemento el vector nulo de W. Y la vamos a anotar de esta manera. También, por ejemplo, si tomamos la función de B en B, definida por a cada vector de B, le asigna el mismo vector B. Es la identidad, esta función, y también es una transformación lineal. Por ejemplo, esta otra función de R3 en R2, definida por, tomamos un vector de R3 y le asignamos este otro vector de R2. Lo que hacemos lo que hace esta función es, toma la primera componente y la multiplica por 2 y a las dos últimas las suma. Bueno, esta también es una transformación lineal y esto lo vamos a ver. Tenemos que ver entonces que se verifica la primera condición, que esta función respeta la suma, y después que respeta el producto por escalar. Entonces, si queremos probar que se verifica esto, bueno, tenemos que tomar dos elementos de R3. Supongamos que U es ABC y B DF. Si los sumamos, bueno, es componente a componente, exactamente, son vectores. Si le aplicamos la función a este vector suma, entonces, bueno, por supuesto es aplicarle la función a este vector de R3. Y bueno, habíamos dicho lo que hace nuestra función es tomar la primera componente, la multiplica por 2 y a las dos últimas las suma. Y ese es el vector que nos devuelve. Este vector podemos distribuir el 2 y acá podemos reordenarlo para que nos queden los elementos B y C por un lado y EF por otro. Bueno, lo hacemos. Y esto lo podemos separar, pensar como suma de dos vectores. Por un lado el vector que involucra los elementos de U y por otro los elementos de B. Lo que nos queda es esto. Pero bueno, este vector es lo mismo que T en ABC. Y este es lo mismo que T, o sea, nuestra función en el elemento DEF. Así que lo que nos quedaría es esto, suma de estos dos vectores. Pero bueno, este es U y este es B, así que por lo tanto nos quedó que efectivamente de T de U más B, este de U más T de B. Y para la segunda condición, bueno, lo que tenemos que probar es que cumple esta condición. Bueno, comenzamos por T de lambda por U. U, vamos a tomar este vector, ABC, entonces nos queda esto. Multiplicar por un escalar, por lambda, es distribuirlo, bueno, o sea, quedaría lambda por A, lambda por B, lambda por C, esas son los componentes de nuestro vector. Y ahora aplicamos nuestra función. Y bueno, habíamos dicho lo que tenemos que hacer es tomar la primera componente, multiplicarla por 2 y a las dos últimas sumarlas. Bueno, nos queda ese vector de R2. Este vector lo podemos pensar lambda, podemos sacarlo factor común. Y entonces pensar que este vector es lo mismo que lambda por el vector 2a b más c. Pero bueno, esto es nuevamente t en el vector abc. Y bueno, y por supuesto era u, así que nos quedó nuevamente que t de lambda por u es lambda por t de u. O sea que efectivamente esta función t es una transformación lineal. ¿Qué más? Por ejemplo, esta función de R2 en R2,
que a cada punto, si lo pensamos geométricamente, del plano le hace corresponder su proyección. Vamos a ver dos ejemplos. Su proyección sobre el eje X. O sea, ¿qué es lo que hace esta función? Por ejemplo, si tomamos este punto, X e Y, le hace corresponder, dijimos, o sea, la función aplicada a este punto, lo que hacemos es, a este punto lo llevamos en forma perpendicular al eje X, entonces le hace corresponder la proyección sobre el eje X, este punto. Y bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? En X, la misma que el punto original, que X, o sea, X, y en Y, 0. O sea, este punto es X0. Bueno, tomamos otro, por ejemplo, este otro punto, X' y prima. Entonces, si le aplicamos la función, lo que hace es, a este punto le hace corresponder el que se obtiene en forma perpendicular, ¿sí? Lo proyecta en forma perpendicular sobre el eje X. Entonces nos va a quedar un nuevo punto, el transformado, que es la coordenada en X, es la misma, X', y en Y, 0. O sea que nos quedaría este vector, este vector o este punto, X', 0. Bueno, así que la función lo que hace es eso, ¿no? Toma un XY y nos devuelve X0. Bueno, se puede probar que esta función de R2 en R2 es una transformación lineal. ¿Qué más? Por ejemplo, lo mismo, ¿sí? La función que a cada punto XY le hace corresponder su simétrico con respecto al eje Y. Nuevamente, ¿cómo es esta función? Bueno, por ejemplo, si tomamos este XY, el simétrico con respecto al eje Y es este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, en X es menos la coordenada de este punto, o sea, menos X, y en Y la misma. Este punto tiene coordenadas menos X, Y. Ese es entonces T de XY, el punto menos XY. Tomamos otro punto. Este punto X' y', que hace la función, le hace corresponder este otro punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, menos X' y prima. Así que entonces esta función la podemos pensar de esta forma. Toma un XY y nos devuelve menos X, Y. Nuevamente podemos ver que esta función de R2 en R2 es una transformación lineal. ¿Qué más? En el espacio, por ejemplo, si tomamos estas funciones de R3 en R3, definida por a cada punto o a cada vector X y Z, le hace corresponder el vector 0 y Z. Geométricamente también la podemos ver, que es lo que hace esta función. Tomamos un punto cualquiera, X y lo que nos X y Z, perdón, y lo que nos devuelve es el punto 0 en X y en Y en Z lo mismo, las coordenadas en Y en Z quedan iguales. O sea que por lo tanto esta función geométricamente lo que hace es toma un punto X y Z del espacio y lo proyecta en forma perpendicular sobre el plano YZ. Bueno, esta también es una transformación lineal y bueno, justamente es esa, es la proyección perpendicular de un punto X y Z sobre el plano YZ. Por ejemplo, la misma idea, en este caso, bueno, de R3 en R3, definida por un X y Z, le hace corresponder el 0 y Z. Nuevamente, ¿qué es lo que hace, qué es lo que tenemos geométricamente? Tomamos un punto, X y Z, y nos quedamos con el punto 0 en X, 0 en Z, y en Y, bueno, las mismas coordenadas que el punto original. Entonces, lo que hace esta función es toma un punto y lo proyecta en forma perpendicular sobre el eje Y. Bueno, esta también es una transformación lineal y bueno, geométricamente es eso, ¿no? Es la proyección perpendicular de un punto sobre el eje Y. Todas estas son transformaciones lineales. Vamos a ver algunas que no son transformaciones lineales. Por ejemplo, estas funciones, por ejemplo, esta de R2 en R3, definida por un XY de R2, le hace corresponder este vector, XY1. Estas no son
transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, el vector nulo de R2 se transforma en el 0,01, que no es el vector nulo de R3. Y habíamos dicho, para que una función de un espacio vectorial en otro sea transformación lineal, o sea, si habíamos dicho, si es transformación lineal, entonces el vector nulo del primer espacio vectorial se transforma en el vector nulo del segundo espacio vectorial. Y en este caso eso no ocurre, por lo tanto no es transformación lineal. Otro ejemplo de una función que no es transformación lineal, esta función de R2 en R, definida por, toma un vector de R2 y lo que nos da es x al cuadrado. Estas funciones donde aparecen x al cuadrado, una variable con valor absoluto, la función seno, coseno, tangente, bueno, todo ese tipo de logaritmo, todas esas funciones no respetan o la suma o el producto por escalar, o no transforma el 0 en el 0. Bueno, estas no son transformaciones lineales. Por ejemplo, en este caso podemos ver que esta función no respeta la suma. Si tomamos, por ejemplo, este vector, 1, 0, y otro vector, menos 1, 0, si los sumamos, nos queda el vector 0, 0. Si aplicamos nuestra función a la suma, o sea, al 0, 0, lo que nos queda es 0. Pero por otro lado, si calculamos t de cada uno de estos vectores, entonces t de u es aplicarle la función al 1, 0, lo que queda es 1 al cuadrado, que es 1. Y lo mismo hacemos con b, y la función en este vector es lo mismo que menos 1 al cuadrado, que es 1. Por supuesto los sumamos a t de u y t de b, y lo que nos queda es 2. Y bueno, claramente son distintos. Así que bueno, como no se cumple esto, o sea, como esto es distinto de esto, entonces t no es una transformación lineal.